Mi plan fue traerles este mensaje la semana pasada, pero en la providencia del Señor, hoy en el Día del Padre, les toca un sermón titulado ¿Quién es tu Padre? Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñame en Juan capítulo 8, donde seguimos estudiando sobre la procedencia de Jesús. Fue en el año 1978 que nació una niña llamada Lisa Nicole Brennan en Portland, Oregon. Su madre, Chris Ann Brennan, era muy pobre. De hecho, Lisa nació en una comuna llamada Casa Todos Uno, ahí en Oregon, ya que la mamá no tenía muchos recursos y ya tenía una hija. Comenzaba a limpiar casas para sostener a su nueva familia. Y pregunta, ¿y dónde estaba el papá? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes para la pequeña niña Lisa, pues su mamá, Chris Ann, alegaba de que el padre era el famoso Steve Jobs. Y obviamente él es el fundador de Apple. Ella tenía su argumento, varios argumentos. Uno de ellos es de que la primera computadora que produjo Steve Jobs se llamaba el Apple Lisa. Lisa tenía 5 años en ese entonces. Pero Steve Jobs insistió de que no era el padre y que la mamá solamente le buscaba sus millones de dólares. Sin embargo, Chris Ann fue a la corte. El juez mandó que Steve hiciera una prueba de paternidad y salió que era 94% probable de que era el papá. Steve aún así siguió insistiendo que no era el padre y que más de 100,000 hombres podrían ser el papá según esa estadística. Y solamente fue unos años después cuando Steve fue despedido de Apple y parece que tocó fondo, de que ya no quiso negarlo. Se fue y se reconcilió con su niña, Lisa. Tenía 9 años en aquel entonces. De hecho, hizo el papeleo para cambiar su nombre legalmente a Lisa Brennan Jobs. Ella detalla toda esa historia en su libro Small Fry, Insignificante. Describe su niñez complicada de la pobreza y rechazo a ser la hija de uno de los hombres más famosos y ricos de la historia. Todo porque una prueba de paternidad ADN probó de que Steve era su padre. Y así es, en nuestro tiempo es muy fácil identificar quién es el padre de uno, solamente saca esa prueba de paternidad. Pero yo me pregunto, en la antigüedad, ya que no existían esas pruebas de ADN, ¿cómo es de que ellos identificaron quién era el padre de uno? ¿Saben cómo? Era una prueba muy científica, se llamaba el principio de tal palo, tal astilla. Tú sabes quiénes son mis hijos porque me parecen. No es una prueba muy científica, pero sí es muy acertado un principio. Ellos me imitan, me parecen. Ellos hablan inglés porque es mi idioma materno. A ellos les gustan hacer las mismas cosas que yo. Y lo mismo ocurre en la esfera espiritual, de que todos tenemos un padre espiritual. De hecho, solamente existen 2 padres espirituales, Dios y el diablo. Y según Jesús es muy fácil identificar la paternidad espiritual de uno. Solamente hay que mirar si tú pareces a tu Padre Dios o si pareces más a tu padre el diablo. ¿Cuál idioma hablas? ¿Hablas el idioma de Dios, la verdad, o hablas el idioma de Satanás, la mentira? ¿Cómo te portas? ¿Andas en justicia como tu papá Dios o andas en la iniquidad como tu padre el diablo? Entonces hoy vamos a reflexionar sobre esa pregunta y vamos a ver 3 evidencias que revelan tu paternidad espiritual, 3 evidencias que revelan quién es tu padre.
La primera es que imitas las obras de tu padre. Segunda, que entiendes el idioma de tu padre. Y la tercera, que haces los deseos de tu padre. Imitas las obras de tu padre, entiendes el idioma de tu padre y cumples los deseos de tu padre. Si tienen sus Biblias, vamos a leer el texto, Juan 8, comenzando en el verso 38. Juan 8, 38 al 47. Dice así la palabra del Señor. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no son de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, qué privilegio es llamarte Padre, porque tú nos asistes a nacer de arriba, de nuevo, de tu Espíritu. Y es una bendición tan grande llamarnos tus hijos. Y oramos como siempre que abrimos tu palabra, que tú a través de tu Espíritu nos ayudes a confesar nuestro pecado y arrepentirnos. No queremos ningún estorbo, queremos poder verte, Padre, claramente en este texto y tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por Él y pedimos tu ayuda en el nombre de Él, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, primera evidencia, lo que demuestra quién es tu Padre espiritual, es de que imitas las obras de tu Padre. Cristo dice en el versículo 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que oísteis de vuestro Padre. Hay 4 contrastes ahí en esas 2 frases. Yo, vosotros, hablo, hacéis, he visto, habéis oído, y luego el Padre y vuestro Padre. Jesús se distingue completamente de estos judíos. Él es totalmente diferente, no puede haber un contraste más marcado. Pensemos un poco en lo que esos contrastes significan. Primero notamos la cercanía de Jesús con su Padre, en que Él hablaba lo que había visto de su Padre. Ellos solamente habían oído acerca de su Padre. Cristo literalmente había visto a Dios Padre, es el eterno Hijo de Dios. Ellos nunca habían visto a Satanás, solamente habían escuchado sus susurros. Pero Cristo no solamente enfatiza la cercanía que tenía con su Padre, sino también la veracidad de su testimonio. Una y otra vez en esta sección de Juan, Jesús afirma que no estaba inventando sus enseñanzas,
que él no originaba sus enseñanzas, que solo estaba transmitiendo, solamente estaba pasando la información que su padre le había dado. La enseñanza de Jesús tenía su origen en Dios Padre. Cristo no trajo un mensaje propio, original, hablaba lo que veía de su Padre. En contraste, ellos lo que escuchaban de su Padre, eso lo hacían. Y ahí es donde Cristo comienza a armar su argumento de que la manera que uno identifica la paternidad espiritual de uno es ver su conducta, ver sus obras. Porque un niño imita lo que su padre hace, ¿no? Obviamente un hijo no siempre sigue a su padre en todo, en particular cuando llega a la adolescencia. Pero cuando hablamos de un niño, pues es muy marcado la manera que un niño imita a su padre. Tiene sus peculiaridades, ¿no? La forma que se ríe, la forma que estornuda, la forma que camina, su tono de voz, su entonación cuando pronuncia ciertas frases. Un niño imita lo que escucha de su padre. Y los judíos estaban imitando las obras de su padre. Obviamente en este punto Jesucristo no les ha dicho quién es su padre. Está armando el argumento, llegando, creciendo a ese clímax donde les dice que su padre es el diablo. Pero ya comienzan a sospechar algo, ya saben que está cuestionando. Aunque Cristo les dijo en el versículo 37 de que eran hijos de Abraham, saben de que les está acusando de algo. Entonces, para detener su argumento allí, afirman en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿No? Seguramente saben que Cristo está cuestionando su paternidad de alguna manera. Y entonces, aunque saben que Cristo afirmaba ser un hijo de Abraham, cuando él dijo en el versículo 38, entre ese contraste entre mi padre y vuestro padre, ellos quieren ser los primeros en decir no, nuestro padre, no el de ti, Jesús, nuestro padre es Abraham. Somos los verdaderos judíos y escuchas ese sentir detrás de sus palabras, ¿no? De que nuestro padre es Abraham, quién sabe quién sea tu padre, Jesús. Tal vez tú eres un samaritano, como le acusan más tarde en el texto. Entonces, ellos dicen, nuestro padre es Abraham. Y a eso Cristo les contesta, la mitad del versículo 39. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ahí está nuevamente el punto. Si Abraham es tu padre, ¿por qué no te portas como Abraham? ¿Por qué no imitas a tu padre? Eso es un principio muy obvio. Abraham no era un hombre perfecto, comprendemos esto, pero sí es conocido como un hombre que obedecía a Dios. Si quieren acompañarme rápidamente a Génesis 12, ustedes conocen el texto, pero Génesis 12 es donde primero conocemos a Abraham. Recuerden que en el capítulo 12 se llama Abram, más tarde Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de muchas naciones. Pero dice aquí en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahora versículo clave para este punto, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es un ejemplo grande de la fe. Él ni siquiera sabe a dónde Dios le está mandando. Escucha, vete de tu tierra y empaca sus maletas y se va.
en obediencia a Dios. Es un gran ejemplo de fe. Vemos también en Génesis 22 que Dios le prueba, ¿recuerdan? Que Dios le dice, toma ahora tu hijo, versículo 2, Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué difícil. Su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Dios le dice, ofréceles sobre un monte. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 3, Abraham se levantó muy de la mañana y fue y obedeció. Aprendemos en Hebreos 11 de que Abraham pensó que iba a matar a Isaac y que Dios lo iba a levantar de los muertos. Entonces levanta el cuchillo, está listo para matar a su hijo. Y ahí es cuando Jesús, el ángel de Jehová, grita desde el cielo, Abraham, Abraham. Y luego le provee un carnero. Entonces Jesús está hablando con los judíos y les dice, si Abraham en verdad es vuestro padre, ¿por qué no vives como él? ¿Por qué no le imitas? Él me obedeció. Ustedes no. Ustedes no son nada como él. De hecho, están haciendo lo opuesto. Vean Juan 8:40. Te regreso a Juan 8, versículo 40. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham obedeció la voz de Cristo, no quiso matarlo, pero esos judíos, esos líderes judíos en particular, procuraban matar a Jesús. Sabemos de que más tarde toda la multitud gritará, crucifícale, crucifícale. Y eso demostraba que Abraham no era su padre, no su padre espiritual. Claro que eran descendientes físicos de Abraham, pero espiritualmente tenía otra paternidad. Y hay que parar y reflexionar un poco sobre este punto. Preguntarnos, ¿quién es nuestro Padre espiritual? En este Día del Padre, que damos gracias a Dios por nuestros padres físicos, es un buen momento para pensar en nuestro Padre celestial y asegurar de que hemos nacido de nuevo en verdad, de que hemos nacido de Dios y que nuestro Padre en verdad es Dios. Y la primera evidencia que demuestra quién es nuestro Padre es simplemente ver si estamos imitando a Dios como nuestro Padre o si estamos imitando al diablo. Nuestras acciones reflejan la justicia que caracteriza a Dios o nuestras acciones reflejan la iniquidad de Satanás. La segunda evidencia de tu paternidad es de que entiendes el idioma de tu padre. Un niño que nace en un lugar latino no habla japonés, habla español. Niños hablan los idiomas de sus padres. Versículo 41 comienza repasando el argumento. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nuevamente Jesús no les ha dicho quién es su padre. Solamente está estableciendo el principio de que un hijo siempre imita a su padre y que ellos en verdad estaban imitando a su padre. Pero ellos, en vez de querer aprender, en vez de preguntarle qué quiere decir, cuando escuchan esa acusación, lo primero que hacen es apuntar el dedo y acusar a él. Noten versículo 41, la segunda frase. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. La idea es de que ellos comprenden de que él está acusándoles de algo. Entonces, como siempre hace el necio, en vez de indagar acerca de su propio problema y cómo puede aprender, pues apunta el dedo
y acusa a la persona que le está cuestionando. Así funciona en el mundo, ¿no es cierto? Si alguien te viene, aunque venga con la actitud más humilde posible para tratar de ayudarte a ver tu pecado, te acerca y te dice, sé que hermano, creo que respondiste de manera un poco duro con tu hermano, tal vez un poco impaciente. Y lo primero que viene a tu mente carnal es, pero tú tampoco eres perfecto. ¿Quién eres tú para juzgarme? Tú también lidias con el odio, yo te he visto. Y lo que nuestra carne hace cuando alguien nos acusa es inmediatamente acusar porque queremos dañar su credibilidad para que podamos creernos justos y buenos. Y ya que hubo cierta duda seguramente rodeando el nacimiento de Jesús, seguramente sus judíos ya habían escuchado que Jesús fue concebido antes del matrimonio entre José y María. Entonces ellos dicen, no somos hijos de fornicación, implícito hijos de fornicación como tú. Más tarde, en el versículo 48, le van a acusar de ser samaritano. Fue la explicación en sus mentes de por qué Jesús fue concebido antes del matrimonio entre José y María. Seguramente también pensaron en lo que Jesucristo hizo en capítulo 4 de Juan, en que hablaba con la mujer samaritana y vivía entre los samaritanos varios días y llegan a la conclusión, entonces el padre de Jesús es un gentil o un samaritano, lo está escondiendo, le acusan de ser un hijo ilegítimo. Y ellos exclaman, final del versículo 41, un Padre tenemos que es Dios. Seguramente ya para este punto han comprendido de que Jesús no está hablando solamente de su paternidad física, está hablando de su paternidad espiritual. Entonces dicen, no, Dios es nuestro Padre. Y los judíos siempre se han jactado de esto, ¿no? Fue en Éxodo 4:22 que Dios por primera vez dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces los judíos siempre se consideraron los hijos de Dios de manera muy especial. Ninguna otra nación era como ellos. Y en un sentido esto es cierto, ¿no? Era una nación escogida por Dios, un reino de sacerdotes, el pueblo que Dios usó para alcanzar y bendecir a todas las naciones del mundo, como leímos en Génesis 12, de que a través de la simiente de Abraham fue bendecida todas las naciones del mundo. Pero como mencioné la vez pasada, algo que Israel nunca comprendió, lo que rehusó comprender, es lo que Pablo nos explica en Romanos 9, de que no todo Israel es Israel. El hecho de nacer como descendiente físico de Abraham no les daba acceso al reino del Mesías. Solo los que creían en la promesa del Mesías eran verdaderos israelitas. De hecho, gente como Rahab, gente como Ruth, personas de otros grupos étnicos, cuando creyeron en Jehová, fueron salvos. Y descendientes físicos de Abraham como Coré y otros rebeldes fueron cortados de la nación y fueron condenados. Porque la salvación nunca ha sido por descendencia física, la salvación siempre ha sido por fe en el Mesías. Por eso en el versículo 42, Jesucristo entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. La Biblia es bastante claro en este punto, de que la prueba de nuestra paternidad es si amamos a nuestros hermanos, y en particular, si amamos a nuestro hermano mayor, al Señor Jesucristo. Si no amamos al amado del Padre, claramente no amamos tampoco al Padre, no somos de Dios. Jesucristo dice, si Dios fuese tu Padre,
me amarían. En griego, las dos condiciones esperan una respuesta negativa. Si vuestro Padre fuese Dios, y no lo es, ciertamente me amaríais y no lo hacéis. Como Juan también argumenta en 1 de Juan, es imposible que amas a Dios a quien no ves, si no amas a los hijos de Dios que ves. Porque los hijos de Dios son lo que Dios ama. Si no amas a lo que Dios ama, no eres de Él. Y agrega, porque yo de Dios he salido y he venido. Dice, me amaríais, ¿por qué? Porque yo soy de Dios, yo vine de parte de Dios. Si no amas el regalo que Dios te ha enviado, obviamente no amas al dador de ese regalo. ¿No? He salido, habla nuevamente de la procedencia de Dios, que es el eterno Hijo de Dios que fue enviado al mundo. Y agrega que he venido. En griego una traducción más literal sería como estoy aquí. ¿No? Que vine de Dios y ahora estoy aquí delante de ustedes y ustedes no me aman porque no aman a Dios. Última frase del versículo 42. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es el mismo punto que Jesucristo ha enfatizado en todo el capítulo, de que Él procede de Dios, de que fue enviado por Dios mismo. Entonces, es imposible que ellos fuesen de Dios, ya que no lo aceptan. Pero luego surge la duda en esta sección, nuestro segundo punto. ¿Por qué es de que ellos no lo aceptaban? ¿Por qué es que no recibieron a Jesús? ¿Por qué es de que ellos no comprendían sus enseñanzas, que no entendían sus palabras? Y Cristo contesta en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La pregunta. ¿Por qué es que no me comprenden? ¿Por qué no me entienden? La respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. No podéis escuchar mi palabra. Un punto muy importante. No, obviamente no estaban entendiendo su enseñanza. Y la pregunta es, ¿por qué? Seguramente ellos creyeron de que fue debido a la debilidad de su enseñanza. Así pasa entre maestros humanos, ¿no? Si un maestro está enseñando a un grupo de alumnos y los alumnos no entienden, si toda la clase no entiende el concepto, ¿cuál es el problema? El maestro no lo está explicando bien. Tiene que ser más claro. Pero en este caso no puede ser, porque Jesús es un comunicador perfecto que está explicando con perfecta claridad. Entonces, la única razón que ellos no comprendían era porque no eran capaces, no tenían la capacidad de comprender. Noten, observen. Dice, no podéis escuchar. No tenían la capacidad de escuchar, de oír su palabra. Cristo es explícito. Noten que no dice, ustedes no escuchan, sino que dice, no pueden escuchar. No tienen la capacidad de oír las palabras que les estoy diciendo. No tienen oídos para oír. Como que Cristo les está hablando en español y ellos solamente entienden japonés. No entienden lo que está diciendo, ¿no? El papá de ellos siempre les hablaba en japonés, no entienden español. Ahora Jesús viene y les habla en un idioma, no, puros sonidos. Y lo que esto revela es de que no son de la misma casa. No fueron criados por el mismo padre porque no hablan el mismo idioma. Ellos no tenían la capacidad de escuchar sus palabras. Y así somos todos. Desde nuestra concepción nacemos como hijos del diablo y solamente hablamos su idioma. Necesitamos nacer de nuevo. Todo hombre natural es así. ¿Recuerdan ese pasaje que citamos a menudo en 1 Corintios 2?
1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, desde la concepción, no tiene la capacidad de oír las palabras de Dios. Solo el Hijo de Dios, que ha nacido de arriba, que ha nacido del Espíritu, puede escuchar y entender las palabras de Dios. Por eso, los que somos creyentes debemos dar gracias a Dios por su iluminación, que por medio de la regeneración y la iluminación del Espíritu Santo podemos oír, podemos escuchar. Leemos la Biblia y escuchamos la voz de nuestro pastor. Eso es un regalo de Dios. Eso es una bendición. Obviamente tenemos que estudiar el texto, no lo vas a comprender si no te esfuerces en estudiar. Pero como cristianos ahora tenemos la capacidad de poder comprender la palabra. Los judíos no lo tenían. Y nuevamente es un buen momento entonces para evaluar nuestras vidas y dar gracias a Dios que nos ha dado esa capacidad. Y también preguntarnos, porque si tú lees la Biblia, estudias la Biblia y no la entiendes, eso te habla algo de tu paternidad espiritual, porque solamente un hijo de Dios habla el idioma de Dios. Entonces, ya vimos la primera evidencia de tu paternidad es que imitas las obras de tu padre. Segunda evidencia de que hablas, entiendes el idioma de tu padre. Y ahora, tercera evidencia, cumples los deseos de tu padre. Cumples los deseos de tu padre. Dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es tan impactante esa afirmación. Nunca deja de sorprenderme la valentía de nuestro Señor. Y creo que esta es una de esas instancias en donde nuestra familiaridad con el texto nos hace sentir menos la fuerza de lo que Jesús está diciendo aquí. Porque sabemos lo que viene aquí. Hemos escuchado esa frase, sois de vuestro padre el diablo. Pero ¿te imaginas el impacto de esta acusación para los judíos en el primer momento cuando lo escucharon? Cristo ya por un rato ha estado armando ese argumento magistral, hablando de que ellos tenían otro padre, que ellos hacían las obras de su padre, que ellos hablaban el idioma de su padre. Y luego justo en el clímax de ese argumento, dice, vosotros sois de vuestro padre. Es como que ellos, ¿qué va a decir? De vuestro padre el diablo. Satanás es vuestro padre. Y lo puedo probar. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. En inglés llamamos esto un momento de mic drop, donde dejas caer el micrófono y ya. Fin del argumento, fin de la conversación. Ya ganaste el argumento, ya no hay nada más que hacer y decir. Espiritualmente son hijos del diablo, productos de Satanás mismo. Y la prueba es de que querían cumplir los deseos del diablo. Y comprendemos esto, en particular en un día como este, en el Día del Padre. Comprendemos que ¿qué niño no quiere complacer a su padre? ¿No? Todos los niños quieren complacer a sus padres. Ya adolescentes un poco diferentes, pero si estamos hablando de un niño, ¿no? Siempre ve hacia arriba para ver, busca la aprobación de su padre. Quiere escuchar, bien hecho, mijo. Así
Así, campeón, así se hace. Quiere esa aprobación, busca complacer a su padre. Los niños quieren hacer lo que sus padres desean. ¿Cuáles son los deseos entonces que Dios busca en sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere que sus hijos hagan? Bueno, justicia, santidad, amor, misericordia. Dios quiere ver sus propias perfecciones irradiando en las vidas de sus hijos. Pero los judíos no andaban en esos atributos. Ellos querían cumplir los deseos de su padre, el diablo. ¿Y qué quiere el diablo que sus hijos hagan? ¿Cuáles son los deseos del diablo para sus hijos? Bueno, el diablo también quiere que sus hijos anden en los atributos que le caracterizan a él. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, Jesús menciona dos acciones: asesinar y mentir. Asesinar y mentir. ¿No? Y vamos a ver eso en un momento, pero antes yo quisiera solamente mencionar algo, porque este versículo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ha sido torcido por generaciones para fomentar el antisemitismo, el odio hacia los judíos. Y es importante destacar aquí de que Jesús no está diciendo que solamente los judíos tienen al diablo como su padre y que todos los otros grupos étnicos somos mejores. No dice esto. Está diciendo que todo pecador, todo el que no ha nacido de Dios, es un hijo del diablo. Todo ser humano nace como un hijo del diablo. Somos hijos de ira desde nuestra concepción, Efesios 2. Y la evidencia, la prueba de que esto es cierto, es de que todos nacemos con el deseo de cumplir los deseos del diablo, nuestro padre. No enseñas a tus hijos a mentir. Nacen hablando el idioma de la mentira. Nacen con el deseo de matar, de odiar, de aborrecer, porque quieren cumplir los deseos de su padre. Los judíos entonces solamente son un ejemplo de toda la humanidad caída. En este ejemplo específico, Cristo señala de que ellos procuraban matarle porque querían ser asesinos como sus padres y que ellos no aceptaban la verdad porque querían ser mentirosos como su padre. Entonces, versículo 44, Jesucristo continúa: Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio. Ustedes procuran matarme porque son como su padre, que es homicida desde el principio. ¿En qué sentido Satanás es asesino desde el principio? Bueno, yo creo que debido al contexto que Cristo está hablando de la paternidad espiritual de Él y de ellos, de que Cristo está pensando en Génesis 3. Recuerdan que en un sentido el diablo asesinó a Adán y Eva, murieron en el momento que cayeron ahí en la tentación de Satanás, cuando comieron el fruto. Incluso vemos un fruto físico de ese deseo de Satanás un capítulo después, cuando Caín mata a Abel, ahí en Génesis 4. Juan dice en 1 Juan 3 de que Caín, que era del maligno, mató a su hermano. Entonces, el punto de Jesús es de que al ver el deseo de ellos de procurar matarlo, de asesinarlo, pues esto era evidencia de que ellos estaban imitando y cumpliendo los deseos del diablo. Él pudo rastrear ese deseo al diablo mismo. Luego agrega otro pecado, la mentira, en la segunda mitad del versículo 44. Dice: y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No? Ellos mienten porque están imitando el ejemplo de su padre, están cumpliendo los deseos de su padre.
Al diablo le encanta cuando sus hijos mienten, lo disfruta. Y Cristo contrasta esto con lo que nosotros debemos hacer, que es permanecer en la verdad. No solamente no debemos mentir, debemos permanecer en la verdad. Pero el diablo no. El diablo abandonó la verdad desde el principio cuando se rebeló contra Dios. Y noten entonces, cualquier persona que abandona la verdad tiene al diablo como su padre. Está cumpliendo sus deseos, porque en él no hay verdad. Él no sabe cómo hablar la verdad. En inglés a veces cuando un político miente y miente y miente y miente, decimos, es que es alérgico a decir la verdad. Como que no puede. Y así es Satanás y sus hijos. No saben ese idioma que es la verdad. Solamente saben cómo exagerar y cómo mentir. Cristo dice, cuando habla el diablo, miente. Reina Valera dice, del suyo habla. La idea es de que la mentira es la lengua materna de Satanás y sus hijos. Por eso es tan fácil identificar quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos de Dios. Porque hablan idiomas totalmente diferentes. Si tú ves a un niño hablando japonés, pues miras alrededor, sabes de que hay unos padres japoneses cerca, porque no hay otra manera en que ese niño va a hablar japonés, ¿no? Si ves a un niño hablando mentiras, sabes que aprendió a hablar esas mentiras en casa de su padre, el diablo, el padre de mentiras. Y así nacimos todos, ¿no? Mentirosos. La única manera de no mentir es nacer de nuevo y aprender un nuevo idioma del Padre Celestial, que es la verdad. Bueno, continúa versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, ¿no? La idea otra vez es de que no son capaces. Yo estoy hablándoles en un idioma que no entienden. Ya que les estoy hablando de la verdad, no me comprenden, ¿no? De esa ilustración que ves a un niño hablando japonés, pues claro, lo habla porque sus padres le enseñaron. Tú no lo entiendes, porque tus padres no te enseñaron japonés, ¿no? Entonces Jesús está diciendo lo mismo. Ustedes judíos solamente entienden la mentira porque es su idioma. Ya que les hablo la verdad, es como japonés para ustedes. No lo entienden, no lo comprenden, ¿no? Tu padre nunca te enseñó a hablar y entender la verdad, solamente te enseñó a mentir. Luego nos lleva a otra declaración sorprendente, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Es realmente impactante, impresionante, increíble que Jesús pudo decir esto. Recuerden que Jesús está rodeado de enemigos, de gente que le odia, gente que le encantaría acusarle de pecado. Por 3 años buscaron atraparle en pecado, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces en los evangelios vemos de que esto lo dijeron para probarlo, para tentarlo, ¿no? Debemos pagar impuestos a los romanos, debemos hacer eso. Y siempre están tratando de atraparlo en pecado y nunca pudieron. Nunca pudieron encontrar ni un solo pecado en él, porque era intachable, irreprensible. El Cordero de Dios totalmente inmaculado, inocente, para así morir en lugar de pecadores. Es necesario que fuese así. Si Cristo tuviera un solo pecado, habría que morir por ese pecado. Pero era un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado, para así poder morir por nuestros pecados en la cruz como nuestro sustituto. Entonces, Él hablaba la verdad, Él andaba en justicia. Por eso ellos no entendían y no creían. Y la razón lo resume al final en el verso 47, otra vez diciendo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye,
Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que tiene a Dios como Padre, pues puede oír y escuchar y entender las palabras de Dios, las que Cristo estaba hablando. Hablan ese idioma, la verdad, pero los judíos no podían oír las palabras de Dios porque no eran de Dios y no entendían, no querían cumplir sus deseos. Bueno, para concluir entonces tenemos una pregunta muy importante. ¿Quién es tu padre? Y no hablamos de la paternidad física, esa es fácil de probar, como la hija de Steve Jobs. Solamente sacas una prueba de ADN y sabes con seguridad quién es tu padre. Pero hay una paternidad más importante, que es la paternidad espiritual. Y Cristo nos ha dado una prueba con 3 evidencias, ¿no? La primera evidencia es si imitas las obras de tu padre, Dios, o si imitas las obras de tu padre, el diablo. ¿A quién imitas? ¿Imitas la justicia y la rectitud de Dios o imitas el enojo, la mentira del diablo? Segundo, ¿qué idioma hablas? ¿Hablas el idioma de Dios, la verdad, o hablas el idioma del diablo, la mentira? Cuando lees la palabra, ¿la entiendes? ¿O lo lees como si fuera japonés y no entiendes nada porque Dios no te ha dado la capacidad de comprender? Y finalmente, ¿cumples los deseos de Dios o los deseos del diablo? ¿No? Los deseos de Dios son la justicia, el amor, la misericordia, la compasión. Los deseos del diablo, el asesinato, la mentira, la injusticia. Lo que les puedo decir, hermanos y queridos oyentes, es de que si no sabes la respuesta, si no sabes quién es tu Padre espiritual, tengo muy buenas noticias. De que Dios es un Padre bondadoso y algo que le encanta hacer es adoptar a nuevos hijos. Le encanta, le encanta. Si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe en Jesucristo, Él perdona tus pecados y te adopta en su familia, te enseña su idioma, la verdad, y te ayuda a andar en la justicia que le agrada. Y si ya sabes si eres un hijo de Dios, hoy es un excelente momento para agradecerle, ¿no?, por haberte adoptado, por darte una nueva familia y buscar abundar aún más, en imitar más a nuestro Dios en la forma que caminamos, de hablar más su idioma, la verdad, y de buscar complacerle en todo lo que hacemos, buscando cumplir con sus deseos. Vamos a terminar en oración. Qué bendición decirte, Abba, Padre. Tú que nos adoptaste, nosotros que éramos enemigos, hijos de tu enemigo, el diablo, que éramos asesinos y mentirosos, que andábamos en la injusticia y la necedad, y tú enviaste a tu Hijo unigénito, tu amado Jesucristo, para morir por nosotros, para perdonarnos y limpiarnos, y que nos adoptaste, nos hiciste tus hijos. Te alabamos y te bendecimos. Y te imploramos, Padre, que nos ayudes a portarnos ahora como tus hijos, que sea evidente a todo el mundo que somos hijos del Rey, que somos hijos del Dios Altísimo, nuestro Padre. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.